estamos con Jorge Mario, Inspira Coach, hablando del poder de las creencias. Y Jorge, casi que no te logro conseguir, estás muy cotizado, pero bienvenido a Mercadeo con Vos. Qué bueno poder compartir contigo hoy esta charla. Gracias, Maritza. Sí, ha sido un poco complejo porque pues hay varias empresas que han requerido mis servicios precisamente en épocas de crisis y en épocas donde más las empresas tienden a bajar sus ventas. Aparecemos nosotros los coaches, los entrenadores de equipos de alto rendimiento para ayudarle a los gerentes también a mostrarles esas otras opciones que tienen dentro de sus organizaciones. Y es que, Marisa, y tú lo sabes, porque la apuesta que vienes haciendo tú con este programa que es icónico y que lleva tantos años, y en el que te acompaña Mauro, que está atrás de cámaras. Saludos, nadie lo saludaba, pero nadie, yo sí. Sí. Te agradezco, entonces, no, pero por supuesto, gran guitarrista, entre otras. Ustedes que le vienen apostando a este tema permanentemente de crecimiento organizacional, las empresas nos buscan, a los coaches en épocas de crisis, insisto, porque el gran capital que tiene una organización no son los muebles, no son los equipos, no son los activos, no son los productos, sino las personas. Entonces, pues en eso he andado y hoy traemos un tema maravilloso que tú le harás la introducción al respecto. Un tema muy interesante y me gusta mucho como esa línea del poder de las creencias, porque es que eso tiene su fuerza y tiene su cuento bien interesante y quiero ver cómo lo vas a tratar tú, porque tú tienes su magia y ese encanto para los temas. Pues quiero ver cómo está contigo. Gracias, Marisa. Sí, es que a veces lo que buscan las personas es resolver su situación puntual solo desde la conducta, solo desde el comportamiento. Y sí, es muy importante comportamientos como la sonrisa, saludar, escuchar. Esos comportamientos ayudan muchísimo, sí. También es importante entender que hay un entorno donde nos desempeñamos. Ese entorno también genera unas variables importantes para los seres humanos, sin duda. Nadie puede negar que las decisiones gubernamentales de este país o de cualquier otro, nadie puede negar que un invierno intenso puede afectar a una empresa. Y temas similares a esto, los estilos de vida, las costumbres de las personas también pueden influir. Pero lo más importante, yo creo, es pensar en el interior de las personas, porque es de adentro para afuera. En este programa he visto a varios colegas que lo tratan, y es que las personas debemos considerar, y esta es la invitación que estoy haciendo hoy, que los problemas los vamos a resolver pensando en construir ese ser interior y en mejorar muchas cosas que tenemos, pero en especial, sí, las herramientas que tenemos para trabajar, cada día mejorar nuestras habilidades, pero también trabajarle a nuestros pensamientos. Y ahí es cuando viene la pregunta que tú me decías, que es rico que desenvuelvas las creencias. Hay gente que habla de creencias limitantes, otros que habla de creencias poderosas. Yo no creo en ese cuento. Yo creo que cada uno tiene unas creencias que son un nombre o un rótulo que se le da a algo que pasa, un proceso mental que pasa en los seres humanos. Dicho proceso mental, y lo voy a decir así con toda la pausa, dicho proceso mental es clave que las personas lo aprendan a gestionar. Ahorita estaba mirando a Mauro, porque Mauro, tu esposo, para la gente que no lo conoce, ahorita hacemos una toma en específico, tiene una cabellera más o menos parecida a la del Puma, ¿no? Envidiable. No, yo no la envidio, entre otras, pero porque vale un poco de plata la motilada. Pero Mauro tiene su buena cabellera. Yo soy calvo, diría alguien. Es que ser calvo puede ser un limitante para una persona, depende. Como aquel que dice que es que mide 1,70, es un hombre y se considera que es muy pequeño, muy bajito. Entonces depende, si se va para Japón puede que con esos 1,70 la rompa y en Japón sea más alto que el promedio de los japoneses. Pero si se va de pronto para o de los chinos, sí. Pero si de pronto se va para un país escandinavo, de pronto allá sí se ve pequeño. Entonces por eso
ese rótulo de creencia es muy acomodado al proceso mental de pensamiento que tú tengas. Y de eso es lo que voy a hablar en el día de hoy, de cómo desarrollar procesos de pensamiento cada día nuevos que te permitan ser una persona mejor y más competitiva. Pasa en las ventas, que la gente hoy se cree que no puede, ejemplo, en las ventas, hablar en público. Que a veces las personas que trabajan en ventas requieren hacer presentaciones a un grupo, a un comité, y es un vendedor muy bueno uno a uno, pero cuando va al comité, él siente que se bloquea. Se bloquea, claro. Le da el pánico escénico. Pánico escénico. Entonces, una de las habilidades que él debería desarrollar debería ser la habilidad de hablar en público. Claro. Y para desarrollarlo, primero tiene que creer que lo puede lograr. Ahora, no simplemente es cambiar el pensamiento y que él diga internamente es que sí lo puedo lograr. No, no pasa así de simple. No, eso no es tan sencillo. No es tan sencillo. Digamos que es el inicio. Sí, sí. Ahora, la segunda parte para desenvolver ese tema de creencias, la segunda parte es cómo él puede empezar a encontrar evidencias en su día a día de que hablar en público es posible para él. ¿Esas evidencias de dónde salen? La primera evidencia es que él decide hablar con su mamá, su papá, y le va a exponer algo a su mamá y a su papá. Y su mamá, porque si se va, imagínate, el que quiere hablar en público y quiere hablarle y quiere volverse fuerte, ha sido en su vida ha sido tildado, porque ahí es donde viene el otro tema. Hay gente que dice, es que usted es muy tímido. Cuando la persona dice, usted es muy tímido, en los procesos de coaching significa que le están dando poder a la identidad. Es decir, y eso se lo metieron en la cabeza desde muy chiquito. Y está súper programada. Sí, está programada. Recuerda que yo trabajo con la PNL, Programación Neurolingüística, y reprogramar significa hacer muchas más cosas. Ahorita hablamos un poquitico de esa PNL, cómo puede ayudar al tema de las creencias. Entonces, volvemos. Si él quiere tener evidencias de que es muy bueno hablando en público cuando no lo ha sido y decide ir a un auditorio de 500 personas, ¿cómo crees tú que le puede ir? No, qué pesar. Puede haber un problema ahí grande y puede que su creencia antes se aumente mayor. Claro, se le vuelve más grande el problema porque ya eso es un pánico gigantesco frente a uno, 5 personas puede que maneje su miedo, pero ante 500 personas eso sí ya podría llegar al nivel de trauma. Entonces, las evidencias, y es lo que les sugiero a las personas cuando trabajo este tema de creencias en equipos, en grupos o individualmente. Cuando lo trabajo individualmente es que la persona pueda ir encontrando pequeñas victorias paulatinamente. Entonces, primero le habla a papá y a mamá, uno, mira cómo lo hace, empieza a entender que sí es capaz, luego le habla a un grupo de amigos de 10 y va encontrando todos los días más elementos que le permitan a él entender que sí es capaz de hablar en público, pero tiene que hacerlo, o sea, tiene que intentarlo. Entonces acá viene la parte. Te voy a interrumpir, Jorge, porque tú hablas muy bueno, pero tenemos que ir a un corte de comerciales y ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Voz con Jorge Mario, Inspira Coach, y el tema de las creencias. Las creencias que hablábamos ahorita de cómo ir obteniendo pequeñas victorias para poder hacerle evidencia al cerebro de que está pasando. Es que cambiar las creencias no es un tema simplemente de cambiar el pensamiento.
Cambiar el pensamiento es una parte. La segunda parte está en el imaginario de las personas. Ese imaginario se cambia de dos formas. Uno, por lo que vivo, y dos, por lo que me cuentan. Hasta ahí vamos, ¿no? Uno por lo que vivo y otro por lo que me cuentan. Así se forman las creencias en las personas. Decía ahorita, si una persona quiere hablar en público y volverse muy fuerte hablando en público, debería tener dos elementos. Uno, empezar a lograr evidencias, pequeñas victorias. Y dos, y acá viene una parte importante de esto de las creencias. Y dos, entrenarlo, hacerlo permanentemente, porque las personas creen que simplemente con intentarlo una vez, dos veces es que lo van a lograr. La ley de Pareto, voy a meterle acá un bello paréntesis, la ley de Pareto que habla de que el 80-20, Pareto dijo en algún momento que el 20% de las cosas que hace un ser humano afectan el 80% de sus resultados. ¿Listo? Eso lo dijo Pareto. Y también dice, aplicándolo a este tema del coaching, dice que el éxito de las personas está determinado en un 80% por los hábitos y en un 20% por su talento. Es decir, que los hábitos y la repetición de los seres humanos pueden conducir a que las personas mejoren. Es decir, si yo tengo unas creencias en mi cabeza que hoy no me están ayudando para lograr mis objetivos, yo como persona debería cambiar mis acciones porque no estoy logrando lo que quiero. Entonces, yo soy vendedor y dentro del trabajo de ser vendedor tengo que hablar en público a grupos, a comités, y cada que llego allá sudo, transpiro, me pasan cantidad de cosas en mi cuerpo, tiemblo. Sí. Entonces yo tendría que revisar si esa capacidad que yo tengo de oratoria me está ayudando para cerrar los negocios que tengo que cerrar. Entonces ahí tendría que empezar. Primero, ¿qué es lo que quiero? Objetivo. Y cuáles deberían ser mis rutinas que me conducen a lograr que yo sea capaz de demostrar que soy capaz de encontrar ese objetivo. Jorge, y el origen, como encontrar el origen, digamos, de esas creencias que te están obstaculizando como pues, salir adelante. Digamos, yo quiero ser un vendedor, pero tengo que hablar en público y tengo una creencia que no sé de dónde me viene. ¿Cómo hago para descubrir ese origen? El origen... ¿O ese origen puede ser la solución? A veces nosotros, y yo lo hablo con mi hija, que la amo mucho, a María Clara, la otra hija que tiene 29 años, que se llama Manuela. Ahí me metería en la grande por dar la edad. No, evitemos. Entonces, el punto es que hablo con ellas y con mis tres hijos, el otro se llama Jorge, y a ellos les digo, uno tiene varias formas de vivir la vida. Una, poniendo un retrovisor y empezando a mirar hacia atrás qué le pasó, por qué le pasó, qué tanto drama hubo en su vida. Esa es una opción. La segunda opción es pensar mucho hacia adelante. Esa sería la segunda opción. Pero esa opción, con todo y que es muy bacana, muy llamativa, tampoco tengo control de ella, ¿cierto? Tampoco tengo control de ella. Entonces, volvamos a las creencias. Si las personas dicen el origen de lo que yo tengo en mi cabeza es culpa de mamá, es culpa de mamá, entonces empiezo a culpar. Mi mamá me dijo que si, ¿cómo es que dicen? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Eso qué significa? Dime con quién andas y te diré quién eres. Desconfía, cuidado con eso. Entonces esa grabación quedó en mí. Acuérdense, las creencias tienen... y que también te va a influir para que cambies. Entonces dime con quién andas. Si andas con una mala persona, pues usted es una mala persona. Es posible, pero también es posible que yo me prevenga tanto que con ese refrán de mamá no me dé la posibilidad de conocer nuevas personas. Y también podría interpretarse como que el que es malo va a seguir siendo malo toda la vida. Podría ser, ¿cierto? Entonces, los refraneros de mamá fueron una parte, que fueron esas grabaciones, ¿sí?
no se monte ahí que se cae. Entonces, eso fue parte de la historia que nos construyeron, Sí, claro. y que nosotros, pensando en eso, pues siempre éramos limitados. Por eso las personas, cuando se montan en un avión, la primera cosa que le viene a la cabeza es: ¿y si se cae esta cosa? Es una cosa rarísima, ¿cierto? Es lo que le viene a la cabeza. Eso es lo que pueden llegar a pensar. Fue que nosotros nos educaron pensando en temas negativos. Hasta ahí vamos. Entonces, listo. Pero también yo les digo a la gente con las que hago procesos de coaching, es que somos hijos de víctimas. Somos víctimas y nuestros hijos también son víctimas. ¿Y cuándo cortamos eso? ¿Cuándo dejamos de pensar que somos víctimas? Ok, luego lo hablamos, hay una teoría que es el triángulo de Karpman, que dice que es de psicología, que dicen que hay un perseguidor, una víctima y un victimario, ¿no? ¿Cierto? Pero para dejar de hablar en quién fue el que me grabó, quién fue el culpable de esas creencias que hoy me asaltan en mi cabeza, debería pensar si esas creencias que hoy tengo me sirven. Porque yo acá no estoy diciendo que es que hay creencias limitantes y creencias potenciadoras. No, todo depende. Yo no podría hacer una lista de creencias acá. Yo soy muy pegado del lenguaje de las personas. La lingüística es fundamental. Y hay una parte de la lingüística que habla del metamodelo de las personas, cómo las personas generalizan, cómo distorsionan y cómo eliminan, cómo generalizan. Eso hacemos todos los seres humanos. A partir de nuestro lenguaje, las emociones simplemente transmiten generalizaciones, omisiones o distorsiones. Pero para eso se creó el lenguaje, ¿no? O sea, nosotros creamos el lenguaje para decir: ¡ay, ese hombre tan perro! Esa es la forma. Entonces todo el mundo dice: es que claro, es que todos son perros. ¿Quién dijo? Es una generalización del lenguaje que lleva a que las personas se conecten. ¿Quién está hablando de un hombre que es perro? Ahí mismo todos miran, pero sí. Y todos tienen la experiencia. Y todos tienen la experiencia diferente, ¿no? Sí, ¿cuál es pero tu todos caso? tienen su Entonces, experiencia y coinciden en lo mismo. Y coinciden en lo mismo, dijo el guitarrista. Entonces, el punto es que quién nos grabó las creencias no es lo importante acá, sino qué hago yo con eso que tengo en mi cabeza. ¿Ok? ¿Cómo lo elimino? O cómo lo cambio. O cómo lo dejo, porque si hoy está todo bien en mí y yo estoy funcionando súper bien, pues va para adelante con eso. Es que ¿quién dijo que las creencias hay que reemplazarlas? Depende. Pero si es una creencia que no te está ayudando, digamos, volviendo al ejemplo de las ventas, a hablar en público, si eso no te está ayudando, pues tienes que eliminarlo, tienes que cambiarlo, porque no eliminas algo que está beneficioso. Pues yo, para que, si me expreso muy bien, si soy capaz de hablar, pues no tengo que eliminarlo. Pero si me bloqueo al hablar en público y es indispensable hablarlo, tengo que eliminarlo. Y yo creo que es cuestión de perspectiva. Hay muchas creencias que yo, pues dentro del trabajo que realizo, es que yo soy muy malo para matemáticas. Y la evidencia que hay de que es muy malo para matemáticas, cuando nos ponemos a explorar a los niños, a los jóvenes, para poder identificar qué tan malos son en matemáticas, y eso es real. Encontramos que perdieron un examen por allá y el profesor fue el que le dijo: oiga, pues usted es muy mal en matemáticas. Fue un examen y eso creó esa situación. Ahora, las personas viven sin matemáticas. Sí. Pues, las personas viven sin hablar en público, sin ser fuertes en hablar en público. Es decir, hay cosas que definitivamente son, para mí, que les doy el poder desde la identidad, como aquella señora que una vez me dijo: es que yo soy fumadora. Eso es desde la identidad. Ella no era fumadora, le gustaba fumar cigarrillos, que es distinto. Cuando yo le doy tanto poder a mis palabras desde la identidad, es más difícil de darle gestión y de cambiarlas. Con ese poder que ya le dio con el yo soy. Yo soy malo para las matemáticas. O yo soy calvo, y a los hombres calvos, que es la historia, no los miran las mujeres. Ustedes vieran la monita que hay acá atrás de cámara. Entonces, lo que quiero decir es que a veces no entendemos que para todo existe, es cuestión de perspectivas. Como que para todo hay. Para todo hay. Hay clientes para todo. Vamos a ver qué hay de todo ahorita después del corte. Ok. Ya regresamos.
Continuamos en Mercadeo con Vos con Jorge Mario, Inspira Coach y el poder de las creencias. Y estábamos viendo, Jorge, antes del corte, esa perspectiva que le puede dar uno a las creencias y que con eso se puede cambiar, se puede mejorar, se puede hacer qué, dependiendo de la perspectiva. Y ahí, ahorita se los advertí al principio de del video, del programa, les advertí que la programación neurolingüística, como, digamos, foco central de esta, que es la PNL, que fue desarrollada por allá en 1970 por dos personas de Estados Unidos, bien interesantes, que luego hablaremos de eso, pero ellos desarrollaron una herramienta con el objetivo de que las personas tuvieran elementos para poder cambiar las creencias, si era necesario. Ahora, ¿qué es lo que hace la PNL? Las cosas pasan en la mente de los seres humanos como si fueran imágenes. Es decir, los seres humanos en su cabeza tienen representaciones de cada cosa. Ejemplo, si yo te digo no pienses en un elefante rosa, uno piensa en un elefante. En elefante rosa, correcto. Así pasa en tu cabeza. Sí, claro. Y existe el elefante rosa porque claro, ya lo tienes en tu imaginario. Ok. Los seres humanos podríamos cambiar nuestras creencias, si quisiéramos, cambiando esas representaciones mentales que tenemos. Por ejemplo, yo podría decir que hablar en público, ahorita lo comentábamos, significa para mí algo dramático, complejo, bueno, me hace sudar, etcétera. ¿Qué hago yo con esa representación mental? Es decir, si yo fuera un experto en hipnosis y entrara a tu conciencia o a tu inconsciencia mejor y pudieras saber qué es lo que se te viene a la mente, esa imagen que te llega cuando estás pensando en hablar en público, me encontraría con grandes sorpresas. Podría encontrarme que en algún momento en tu vida, cuando eras niña, en el colegio de las monjas, hiciste una exposición y tú tienes en tu imaginario que las niñas que habían al frente tuyo se burlaban de ti. Seguramente. ¿Ok? Sí. Ya tienes, esa es la representación que tienes. Esa representación tiene varios elementos. Uno de ellos es color. Si tú tienes en el imaginario tiene color, las cosas que pasan allí. Seguramente ese salón tiene una iluminación. Escuchas las risas de las niñas y los comentarios, los tienes ahí. Y tu piel también y tu cuerpo empieza a sentir cosas. ¿Qué pasa? Si yo quiero quitarle poder a esa creencia que tú tienes en tu cabeza, tendría que hacer lo inverso a la imagen. Es decir, la tendría que convertir en una imagen más pequeña, cada momento más pequeña, siguiendo mi voz. Te estoy hipnotizando. Siguiendo mi voz, cada vez más pequeña, con menos luz, y la vas volviendo en el ejercicio, la vas volviendo un punto lejos, sin importancia, pero tienes que llegar a ese estado de trance sencillo. Ahí voy. De trance sencillo, para que esa representación mental sea cada vez menor en tu cerebro. Y a la inversa, como tú vas a coger evidencias, ¿a quién le vas a hablar primero en el ejercicio de las evidencias? A papá y a mamá, una vez, a mis amigos otra vez. Entonces, voy donde papá y mamá. Entonces, está papá y mamá conmigo reunidos, esa imagen quiero que quede acá. Entonces, voy a hacer todo el ejercicio y ya cuando me voy de hablar con papá y mamá, eso quedó en mi cabeza. Y a esa imagen le voy a poner todo el brillo, todo el color, toda la textura. Le voy a poner todo lo posible para que esa imagen quede como si estuviera en una pantalla de cine, ampliada, gigante, y yo estuviera afuera disociado, ¿cierto? Disociado, viendo la pantalla, sintiendo la emoción de verme allá hablarle a papá y a mamá, con todo ese sonido, esa voz, esa calidez, y ver el rostro de papá
cómo sonríe por ver lo que yo he avanzado en la oratoria. Esa es la imagen que necesito. Esa es la que necesita. Es decir, yo para poder que mi creencia sea otra necesito evidencias, pero también necesito que mi representación mental sea diferente. Porque si mi representación mental no pasa, igual. Cualquier cosa, dime cualquier cosa que se te venga a la cabeza, cualquier imagen. Entonces imaginemos Nacional, ahí mismo pienso en Nacional Millonarios. Entonces, por ejemplo, entonces pienso en el gol de Falcao y las líneas. Entonces, eso es el imaginario que tengo. Mire, claro. Es eso lo que me... Y estamos convencidos de que no fue penalti. Ni fue, y que si era fuera de lugar. Que era fuera de lugar. Estamos absolutamente convencidos. Ese es el imaginario que tengo de esa situación puntual. Ajá. ¿Ok? Sí. Si yo te pregunto por mamá, algo se te viene a la cabeza de mamá, hablándote con chaqueta azul, pegada al cuerpo, sí, claro. Sus canitas hermosas, esa es la representación de imagen que tienes de mamá, ¿ok? La describí bien, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, que la conociera. Entonces, esa es la representación mental que te mantiene anclada al sentimiento de mamá. ¿Cierto? Sí. Ahora, la mamá que no ha sido cariñosa también crea en esa mente de ese niño, crea una recordación. ¿Ok? Entonces nosotros, ¿qué es lo que sucede? Que vamos por el mundo dejando imágenes, dejando secuelas. Y nosotros también vamos cogiendo esas imágenes y vamos adoptando esas imágenes. Eso pasa con las creencias. Sin lugar a dudas, lo que deberíamos hacer los seres humanos, ¿cierto? Para ir dándole el círculo a este proceso, ir cerrando el círculo, es que las creencias humanas son responsabilidad del que las tiene. Ahora, la forma de gestionarlas de cara a su mejoramiento, si es que lo necesitan, están en ti. Y cualquiera, un coach profesional como yo o una persona que tenga herramientas te puede ayudar a darle la vuelta a esos procesos mentales que hoy estás viviendo y que te tienen anclado a un resultado que tú no quieres. Porque si quieres que tus objetivos sean superiores, tienes que trabajarle a varias cosas, a hábitos que son importantes, hábitos permanentes, tienes que trabajarle sin duda a un plan, sin plan no vas para ningún lado, y elementos que damos en los procesos de coaching en las organizaciones. Marisa, muchas gracias. Jorge, gracias a ti, porque hiciste que todo este programa fuera de una concientización bien importante frente a esas creencias, y uno mismo se limita, uno cree que es el que está poniendo y es fácil, obviamente, con la asesoría de una persona como tú, que puede uno cerrar y limpiar y cambiar esas creencias que nos están haciendo tanto daño. Perfecto. A todos muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Marisa, gracias por invitarme. A ti. Y estamos en contacto. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Inspira _coach. Ahí me pueden encontrar cualquier duda. Por Instagram me pueden encontrar y en TikTok también como Jorge Mario Mesa Inspira Coach. Jorge, mil gracias. A ti. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por elcanal.co, con repetición los martes y los jueves a la 1 de la tarde. Estamos en España a las 9 p.m. por radioglobalcoachpnl.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.